¿Listo? Bueno, hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Somos las tres profesoras de Apuntes sobre Estética, una experiencia que empezó el año pasado. Bueno, yo soy Florencia González. En algún lugar de la pantalla está Anabela Sánchez, que habla, ahí está, perfecto, que habla sobre arte, y en el otro lugar de la pantalla está Leticia Pérez, que habla desde el psicoanálisis. Yo soy Florencia González, ya dije, y yo hablo un poco desde la filosofía, y como no está dicho en la introducción, pero también desde el cine. Para los que nos conocen desde el año pasado, tratamos de abordar cada una desde su disciplina, cada una desde su punto de vista, desde su bagaje conceptual y profesional, algunos ejes. El año pasado dimos clase todo el año con distintos ejes que después por ahí podemos ir viendo. Uno de ellos es inconsciente, que es con el que pensamos seguir. Y cuando sucedió esta cuestión que nos está, bueno, que nos involucra a todos, decidimos, y como habíamos grabado las clases que habíamos dado, principalmente porque, bueno, nos pareció una buena experiencia que habíamos compartido, eh, desde el punto de vista bueno, de lo que podíamos desarrollar, también desde el punto de vista nuestro personal. Sabrán los que no nos conocen que nos divertimos mucho dando estas clases, esa es la verdad, no me dejan mentir. Nos enriquecemos nosotras, y bueno, y eso es lo que intentamos compartir con los que se anotan en este curso que se llama Apuntes sobre Estética. No lo dije, pero eso es en realidad lo que tengo que explicar. Pero un poco les decía lo que fue la dinámica y por qué decidimos hacer este Zoom, porque bueno, como teníamos todo ese material desgrabado del año pasado, nos pareció que era una buena oportunidad, dada esta situación, en prolijarlo, digamos, resumirlo en algunos casos, en otros casos desarrollarlo más, y darlo como clases leídas, que es lo que les ofrecimos como a modo de introducción, porque tenemos mucho material desgrabado, que de alguna manera vamos ampliando y reelaborando también. Me dejan mentir mis compañeras, ¿no? ¿Estoy bien? Bueno. Sí, perfecto. Nos Y juntamos, nos reunimos día por medio y atacamos cada una de esas clases y sumamos y restamos y ponemos links y sacamos. Y después cada una trabaja sobre esas clases y volvemos. Sí, lleva un tiempo, pero bueno, nada, nos gusta trabajar juntas, así que tampoco es. Lo que queríamos un poco transmitirles en principio, que esto está, o sea, el procedimiento fue el siguiente. Nosotras hemos preparado las clases el año pasado con cada una por su parte, y luego poniendo en conjunto lo que queremos dar. Esto luego fue dado, luego fue desgrabado y ahora fue prolijado. O sea que esto ha pasado por distintos tamices, y esto es lo que le estamos ofreciendo, un poco también sopesando y viendo qué es lo que queda de todo esto, lo que sirve y lo que estamos en este recorrido. Decidimos hacer un Zoom porque, bueno, para que un poco que nos vean las caras, dado que nos es bastante inconveniente poder hacer un Zoom realmente en vivo. Estamos sopesando algunas posibilidades y seguimos haciendo esto de hacer clases grabadas, pero por ahora, más que eso, no podemos ofrecer más que el material como ya lo vimos en esta primera instancia, y por ahí alguna clase grabada que podemos llegar a hacer de esta misma manera, con las tres caritas acá de nosotras hablando. Y por último, lo que quiero decir, que tal vez es lo único que tendría que haber dicho, pero bueno, ¿por qué se llama Apuntes sobre Estética, ¿no? La idea de Apuntes justamente da esta idea fragmentada que las tres brindamos desde tres lugares muy diferentes, pero en un lugar nos encontramos, y es un lugar muy luminoso de alguna manera, y que es el concepto de estética. Y en ese concepto de estética, cada una abreva desde su lugar, como decía antes, justamente porque es un concepto abierto. Lo explicó Anabela en la primera clase que está escrita. Yo voy constantemente también hacia ese concepto como una idea que tiene que ver, bueno, lo que vimos desde el punto de vista de las epistemes de cada época, que va trabajando una idea de estética diferente,
y en ese conglomerado de cosas que tiene que ver con la estética, porque tiene que ver con una visualidad, con un concepto, con una época, con una forma de producir y con una forma de mirar, bueno, nos metemos con el psicoanálisis ahí también, como un procedimiento también de interpretación que está unido, en este caso lo ponemos también unido al arte y a este espacio de visualidad que ofrecemos, tanto en estas clases con las obras de Magritte, pero bueno, pensamos seguir por ese lado, o lo que vimos en esta primera instancia, que es, en mi caso, el procedimiento del lenguaje como un procedimiento análogo al del inconsciente. Bueno, no sé si por dónde seguíamos esta primera parte. Si quieren, tenemos solo 2 preguntas que han hecho. Yo puedo ir ahí. Espérenme, que tampoco es que soy... Bueno, con respecto a estética, por ahí lo que fuimos haciendo es deshaciéndonos de la idea de la estética como unido a algo bello, o en todo caso, como lo bello va cambiando de estatuto a través del tiempo. Y en eso creo que iba una de las preguntas, Leticia, ¿no? Que era el tema de la... Bueno, no sé, diga usted. Sí, la pregunta dice, quería preguntarles por qué se dice, creo en la clase 1, que existe un sujeto gótico. ¿No es el sujeto una construcción moderna cartesiana? Bien, esa la agarro yo. Una de las cosas de los valores, de alguna manera, que creo que se desarrollan en esta clase, justamente los bagajes diferentes que mencionaba Flor. Desde mi lugar, desde la historia del arte, debo decir que uso con más laxitud que mis 2 compañeras y amigas el término sujeto. Entonces, respuesta corta, sujeto podríamos hablar más de individuo gótico y no de sujeto, pero dado que estoy en un campo que me permite, digamos, hacer un uso de la palabra diferente, me voy a ir por el lado más extenso de la respuesta, que es un pequeño desarrollo más. No, pensar en el por qué en el gótico. Si es una cuestión del nombre de la palabra, puede ser tal vez individuo una mejor palabra que sujeto. Si es desde el punto de vista de los aconteceres históricos y artísticos, bueno, en el gótico ocurren una serie de cambios, relecturas, cambios de maestros filosóficos, dejando un tanto a Platón atrás, entrando más en Aristóteles, influencias orientales, que dan una revalorización a toda la cuestión de la captación a través de los sentidos. Y por ende, no sé si uso la palabra revalorización, pero absolutamente había una desconfianza en la Edad Media hacia la información provista por los sentidos, que en el gótico es donde empieza a revertirse, y en el Renacimiento ya estamos hablando de un panorama totalmente diferente, que es el del arte concreto. En el arte de la Edad Media más plena hablamos de un arte más de tipo abstracto. Entonces, cuando estamos en ese momento bisagra, que es el gótico, cambian ciertas influencias y se nota entonces en las artes a través de la aparición de 2 sujetos, uso la palabra sujeto ahí, novedosos. Uno es el mecenas, el retratado, que aparece con la forma de retrato justamente, ¿no? Empiezan a aparecer dentro de escenas religiosas, personitas pequeñas, siempre en actitud de rezo, que son el retrato de quien está pagando la obra, cosa que hasta entonces no ocurría. Quien paga desea aparecer, ¿no es cierto?, dentro de la obra. Empieza así el retrato y después se va a desprender, creándose ya directamente un retrato exento de circunstancias religiosas en torno. La otra cosa que aparecía en el gótico es la firma del artista, cosa que es muy interesante. Algún intento de firma había habido
en periodo inmediatamente previo, en lo que llamamos el románico. Hay unas pocas obras con alguna firma, pero lo que empieza a asentarse en el gótico es una filosofía diferente de pensar que no es la comunidad, no es un sujeto comunitario el que ofrenda una obra a Dios, llámese una iglesia, no es Chartres quien regala a Dios una iglesia, sino que es tal persona quien ornamenta ese tímpano, como el que tuvimos dentro del texto. ¿Por qué? Porque empieza a aparecer, justamente ese tímpano no está firmado, pero empieza a aparecer la cuestión de para Dios lo mejor. Después de un periodo de que podríamos casi estar pensando, casi rayando en la iconoclasia, de que la figura divina es tan sagrada que mejor ni tocarla con nuestras manos humanas y nuestros ojos humanos, y ni tratarla. En el gótico, en cambio, empieza a aparecer esta otra noción de para Dios lo mejor. Y si para Dios lo mejor, voy a convocar al mejor artista. Y en esta competencia que se daba entre ciudades, va a ser muy importante que expongamos que en este tímpano trabajó el maestro Mateo, y no la comunidad de Chartres. Y así que empieza a aparecer también, o sea, el nombre del mecenas, el nombre del artista, sus figuras se valorizan enormemente en el gótico, y después dijimos en el texto, en el Renacimiento, imagínense, estallan por los aires con la figura del genio, con mayúscula, ¿no? Los grandes artistas que ya directamente le desplazan el apellido y son nombres propios, que son esos grandes maestros del Renacimiento. Por eso lo de sujeto en el gótico. A ver si, no sé si sirvió la respuesta. Sí, una sola cosa. Sí. Posiblemente Descartes tampoco plantee la palabra sujeto. Hace así, Flor. Descartes habla todo el tiempo de individuo. Sujeto cartesiano es una relectura que se hace, yo creería que hasta 200 y pico de años después, pero no sé, Flor, si querés decir algo. No, creo que sí, que ahí lo que dijo Anabella es así, digamos, que por ahí el concepto de sujeto en este siglo XX, XXI, o sobre todo en la segunda parte del siglo XX, tiene otro cariz que bueno, que se complejiza mucho más el concepto, se toma de Descartes, pero en realidad es un proceso que de alguna manera, bien dijo, viene del Renacimiento, entonces es cierto que ahí en esta amalgama conceptual que nosotras vamos proponiendo, bueno, existen estas fisuras, digamos, que es verdad que, bueno, vamos tratando de ver, pero es verdad que es un concepto más moderno en el sentido moderno del siglo XX de la palabra, que intenté también explicar en la clase, ¿no? Pero bueno, no sé si seguimos por acá o esto estamos probando también, ¿no? Estamos probando. Hay una pregunta más, que la voy a ir a buscar. Pido disculpas, no es que soy una luz con esto. Dice Viviana, me interesó el concepto de obra abierta. Me gustaría conocer si el concepto que leí me quedó claro. Y cuenta más o menos qué opina ella. No sé si lo leo o preferimos... Sí, si lo tenés vos ahí más a mano, léelo, porque me pareció que estaba muy, muy bien la síntesis que ella proponía sobre obra abierta. Bien. Antes puedo decir una cosa, que fue ¿sí? Un tema que hablamos entre las tres. Sí, yo fui la que hablé de obra abierta, y un poco pensamos si es lo que nos pasa con esta cuestión de exponer las clases escritas, ¿no? ¿Qué es lo que desarrollamos y cuánto? Y una de las cuestiones que hablamos mucho entre las tres, primero porque nos gusta mucho hablar entre nosotras, y además porque consideramos mucho la opinión de cada una y nos enriquece enormemente. Nos queremos también. Ay. Bueno, disculpen. Esto hacemos en las clases reales. El concepto de obra abierta fue un tema de discusión respecto a si lo desarrollábamos o no, y decidimos que sí, teniendo en cuenta que la obra de Humberto Eco, obra abierta, es mucho más conocida que todo lo que abre Foucault, que es
por el camino que yo había decidido ir, que es más que nada la obra. Esto no es una pipa, el libro de Foucault, que en realidad, sin decir obra abierta, es lo que está diciendo, y es lo que nos abre también el concepto de estética, justamente poder expandir la idea de condiciones de producción de una obra, que más allá de su autor, tiene una serie de condicionamientos de época, con las cuales repite y a la vez puede llegar a rechazar, digamos, hay una tensión entre la época que uno vive con respecto a lo que uno vive, ¿no? En algunas cosas uno repite y en algunas cosas uno confronta, y luego el otro extremo, que es desde el punto de vista de la lectura o desde el punto de vista del momento en que es leída o pensada esa obra. Eso abre, eso es una obra abierta, pero bueno, el concepto de Viviana estaba muy bien lo que preguntabas. ¿Querés leerlo? Lo acabas de explicar, pero lo leemos igual. El concepto de obra abierta, que me quedó claro. Ante una obra de arte, el sujeto activo, y el sujeto es activo, supongo, y ante la interpelación de la misma se permite, ante su contemplación, múltiples interpretaciones, comprensiones, juicios subjetivos, según también la circunstancia de época, quizás alejándose así y descontextualizando, con el correr del tiempo, la intencionalidad del autor. Bueno, creo que acá es interesante también cómo se relaciona el concepto de sujeto con el sujeto de obra abierta. Son dos conceptos totalmente interrelacionados, porque el sujeto, nosotros como sujetos, también somos una obra abierta para los pensamientos digamos, del posmodernismo, o de 1950 para acá, o de la posguerra para acá. Es decir, somos sujetos no terminados, que se sienten y están interpelados por distintas instituciones y discursos, de la misma manera que las obras que nos interpelan y que a la vez podemos seguir pensando. A eso se refiere la obra abierta. Por lo tanto, la idea de sujeto, como también explicó bien Leticia en su clase, como constituido a partir de la duda, por eso pusimos a Descartes en este primer módulo, digamos, bueno, tiene un correlato que nos pareció que podía dar comienzo a lo que queremos exponer desde el punto de vista de lo que es la estética. ¿Y por qué entonces el arte? ¿Y por qué entonces el psicoanálisis en todo esto? O el lenguaje en los términos en los que yo hablo. ¿Qué más? Es eso. No han preguntado mucho más. Dejamos en el tablón de clase, es rarísimo hablar así, pero bueno. Sí. Ninguna de las tres es muy virtual, las tres somos bastante analógicas. Nos gustan los papelitos y las viromas, eso se nos complica bastante esto. Dejamos ahí en el tablón, que se llama así, un link para quienes se quieran reinscribir a las clases que vienen. La próxima es la de inconsciente. Las clases van a ser un poquito más largas. En realidad esta fue una primera clase que era bastante larga y la dividimos en 3. Las otras son un poquito más largas, en realidad son desgrabaciones de 2 horas y piquito, entonces hacen un poco largas y además corrigiéndolas tienen ese tiempo. El concepto primero que vamos a tomar, que va a atravesar todo esto, es inconsciente, que fue el primer concepto que dimos el año pasado. Lo transversal a cada una de las cosas en este momento es el concepto. Tal vez hay algo ahí que, para no confundirnos, digamos, tiene que ver desde las 3 miradas, tomamos distintos temas que nos parecen que son interesantes, que son múltiples, que tienen su transversalidad intrínseca, si queremos decirlo más específico. En la anterior fue estética, pero sí, estética es lo que atraviesa todo esto. Nos pidieron en algún lugar si podíamos recomendar películas y videos. Vamos a trabajar, creo que ya en la primera clase, ¿no? Creo que sí, en la primera y en la tercera. Vamos a trabajar Un perro andaluz. ¿En la tercera también? Sí, creo que sí. Bien, Un perro andaluz, que es de En Buñuel. en la primera seguro, me parece que después sí retomamos, sí. Así que allí va la recomendación para quien quiera. Igual cuando nosotros mandamos, ya saben que la bibliografía que está a disponibilidad, inclusive también la filmografía, se pone el link para que se vea.
es un poco spoiler lo que vamos a hacer en la clase, así que recomendamos verla con anterioridad. Claro. Más o menos eso. No sé si alguien quiere alguna de las dos quiere agregar algo más. Bueno, sin duda va a tener la misma metodología, se trata de clases desgrabadas, como dice Leti, ¿no es cierto?, donde vamos a estar mandando el link, y seguramente tendremos un foro también al final, ¿no? Porque alguien había consultado respecto a la metodología, la misma. Sí, la metodología va a ser la misma. Se nos complica bastante esto del Zoom con los y las alumnos y alumnas, más que nada porque somos 3 docentes, entonces para no pisarnos, más las preguntas, más tener que silenciar los micrófonos, la vimos un poco complicada y por esta vez la evitamos. Vamos a ver cómo será el foro de cierre de Inconsciente, pero bueno, Inconsciente será ese foro de cierre. En fin. Bueno, Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Nos preguntamos entre nosotras? No, ninguna. ¿Alguien tiene Bueno, alguna no pregunta? sé, nos vemos. No tenemos mucho más que decirnos. No, nada más. Seguramente les vamos a avisar la fecha, no va a ser inmediatamente, porque seguramente tengamos que hacer una preinscripción online para llenar este cupo de gente que no quiera seguir, por medio de la página de la biblioteca, y después les avisaremos cuando empezamos. eso. Muy bien. Bueno, nada más entonces. No lo largamos más. Chao. Chao. Adiós. Adiós.